1. La reunión terminó en mitad de la noche. Afuera, la oscuridad pintaba todo. La mayoría de los participantes y sus asistentes abandonaron la sala, dejando solo a 3 personas atrás: Yui, Noa y Seiyo. Yui permaneció sentada mientras miraba la espalda de Seiyo. Estaba apagando todas y cada una de las lámparas. Casi todas estaban apagadas, dejando solo la que estaba directamente frente a ella. Una vez que solo quedó otra lámpara, Seiyo la recogió, se echó el mechón de cabello largo sobre el hombro y se acercó a Yui. En medio de la oscuridad, solo él era visible, iluminado por la lámpara que tenía en la mano. ¿Cómo encuentras estar aquí?, preguntó Seiyo. No puedo relajarme, dijo Yui honestamente. Tienes mis más sinceras disculpas por eso, dijo, acercando la luz a su rostro. Sin embargo, no pude encontrar ningún otro lugar adecuado para alojarte. No hay otros edificios en los que tenga mis ojos en todo momento, donde pueda garantizar tu seguridad. No lo dije con intención de quejarme. Después de todo, me estás proporcionando alojamiento y comida. Yui negó con la cabeza. Sin embargo, no entiendo por qué es necesario ocultar dónde me alojo. Me parece una pérdida de tiempo fingir que me quedo en otro lugar saliendo antes de cada reunión. Oh. Las cejas de Seiyo se arquearon con sorpresa. Yui, lo arreglé de esa manera según el consejo de tu propia asistente. ¿Eso es cierto? Yui se giró. Sí, respondió no asintiendo. ¿No sería más seguro permanecer segura en un solo lugar? Actualmente, la mayor amenaza es una fuga de información de los participantes, explicó Noa. Esta es la mejor manera para engañarlos. Hubiera pensado que había un mayor peligro en que mi identidad se conociera cuando me fui. Mi evaluación es diferente. Muy poca gente sabe que estás aquí, Yui. No, Mina. La gente rara vez se da cuenta de eventos inesperados. Mientras no suceda nada extremo, no debería haber ningún problema. Creo que estás siendo demasiado cautelosa. Noa, sin embargo, no parecía interesada en cambiar de opinión. En cambio, solo miró en silencio a Yui, sin estar de acuerdo ni en desacuerdo con ella. Yui tenía algunas ideas de por qué Noa se había preocupado tanto. Probablemente tenía que ver con el incidente en el que se vieron envueltas el otoño pasado, en donde un banquete fue atacado y sus asistentes fueron tomados como rehenes. Yui y Noa también habían estado allí, pero el objetivo de los asaltantes no era Yui, y las 2 chicas pudieron resolver el problema. En lo que respectaba a Yui, Noa estaba siendo demasiado cuidadosa solo por un incidente. Llamaron a la puerta y un sirviente trajo comida vaporosa en un carrito de mano. Dispusieron la comida en una mesa cerca de las 2 chicas. En algún momento, Seiyo rápidamente se sentó cerca, levantó un plato y dijo: «Déjanos en paz por un rato». Noa comenzó a comer tan pronto como el sirviente se fue. Sin embargo, todavía estaba detrás de Yui, por lo que solo podía notarlo por los sonidos de su masticación. Un sirviente les traía comida en un carrito de mano 2 veces al día. La mayor parte del tiempo de Yui lo pasaba en la habitación contigua a esta sala de reuniones. De hecho, esencialmente pasaba todo el día allí. Excepto cuando se iba y regresaba para las reuniones nocturnas, apenas interactuaba con nadie. Las únicas personas con las que tenía que hablar eran Noa y, en raras ocasiones como esta, Seiyo. Al principio, le dijeron que era un gesto amable del señor de la ciudad. 11. Resultó que estaba lloviendo a cántaros el día que estaban de paso, por lo que les prestaron un edificio que no se estaba utilizando en ese momento hasta que el clima se despejara. Pero después de estar allí durante una semana entera con las mismas excusas, Yui finalmente se dio cuenta de que había más que eso. No iban a poder salir de estos hasta al menos el final del invierno. Como Yui no estaba en condiciones de presentar quejas, su única opción era aceptar la situación. Y, sin embargo, pensó, con el ceño fruncido, no podía aceptar muy bien la situación en la que se encontraba si ni siquiera la entendía. Mientras Seiyo disponía con gracia los platos frente a él, notó que Yui lo miraba fijamente. Este sonrió y preguntó: «¿Qué sucede?». «¿Todavía no me la dirás?», ella preguntó. «¿Decirte qué?». «La razón por la que me trajeron aquí y me obligaron a participar en estas reuniones. ¿Todavía necesitas preguntar sobre eso?». Seiyo se encogió de hombros como si no supiera qué decir. «Eso es sorprendente. Solo te he dicho la verdad, que tomo prestada tu percepción». 11. Señor es un arquetipo universal, en antropología presupone algún modo de potestad, cierta nobleza, connotaciones de heroicidad. Se significa como una legítima soberanía, natural o positiva, un dominio o jefatura sobre algo. Entonces no me habrías dado una bienvenida tan cálida. Ahora que lo pienso, debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando me dijiste que el Señor estaba haciendo esto por la bondad de su corazón. Te juro que esa es la verdad.
Si no fuera por su generosidad, no podríamos realizar estas reuniones. Estamos solidificando los estándares de fe del nuevo orden, después de todo. Hacer eso en la capital está fuera de discusión, y si el viejo orden domina, significaría que no podríamos tener una discusión por temor a la sentencia de muerte. Solo con la protección de un poderoso señor regional podemos hacer esto. Cuando juras que eso es verdad, ¿eso significa que todo lo demás es mentira?, preguntó Yui. Eres implacable, afirmó Seiyo con una sonrisa rígida. ¿Es solo una manera de hablar, muy común en las conversaciones, o eres tan rigurosa con el uso de las palabras? Tal vez te has vuelto demasiado sensible. Mejor que ser inconsciente. Una buena respuesta. Seiyo asintió con satisfacción. Es esa lucidez tuya la que deseo tomar prestada. Una mente que fue capaz de obtener las mejores calificaciones en la academia. Mis puntajes eran el promedio. Necesito personas con una gran inteligencia y personas con diferentes perspectivas, continuó Seiyo lentamente. Yui, tienes un ingenio agudo y no eres seguidora del marayismo. Alguien así es difícil de encontrar, al menos en el reino. Me gustaría que me dieras un descanso, dijo Yui. Ella suspiró. Desde que había venido a Estosa, había recibido una lluvia de elogios inmerecidos. Quizás esto se debía a su edad, o quizás el hecho de que su verdadera identidad estuviera oculta la hacía parecer más importante de lo que realmente era. Cualquiera que sea la razón, los comentarios estaban completamente fuera de lugar y la dejaban sintiéndose constantemente incómoda. Entiendo cómo te sientes. Pero incluso si tuviera que hablar desde un posicionamiento de objetividad, la verdad es clara. Los estándares de fe, que pensamos que estaban completos, ya se han reescrito en base a tus comentarios. Eso es un hecho. Seiyo juntó las manos. El viejo orden no ha logrado presentar una interpretación unificada de su doctrina, sino que la ha dejado plagada de inconsistencias. Aunque es posible que no hagan oír sus voces públicamente, hay muchos miembros del clero que tienen preguntas, incluso entre aquellos que tienen un alto nivel educativo. Es por eso que el nuevo orden debe dejar claras las normas de fe y presentar una doctrina lógica fundada puramente en discurso teológico 12. Eso nos llevará a más seguidores. Y esos principios actuarán como un sólido apoyo cuando comencemos nuestra revolución masiva. No importa cuán poderoso sea el rey, es el clero común, junto con las personas a las que enseña, quienes forman la columna vertebral del marayismo. Es por eso que necesitamos a alguien que sospeche profundamente de nosotros, como tú. La necesidad de Yui por parte del nuevo orden, ese era esencialmente el trasfondo de lo que estaba sucediendo. El marayismo era la religión estatal del reino, pero había muchas interpretaciones diferentes de sus escrituras y doctrina, lo que había dado lugar a una serie de disputas internas a lo largo de la historia. La denominación actual en el poder era el viejo orden, aunque, naturalmente, no se referían a sí mismos de esa manera. Pero ahora había una nueva fuerza compitiendo por ese poder, el nuevo orden. El plan actual de la secta era 12. La teología es la disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Y, más ampliamente, al estudio de las creencias religiosas como dogmas y conceptos, entre otros. Teología como una rama fundamental y la más importante de la filosofía, también llamada filosofía primera o estudio de los primeros principios, más tarde llamada metafísica por sus seguidores y que para distinguirla del estudio del ser creado por Dios, nace la filosofía teológica que se la denomina también teodicea o teología filosófica. Infiltrarse en el reino, hacer crecer su base de seguidores y organizar una revolución pacífica 13. La reunión anterior era solo otro componente de ese plan, un debate religioso destinado a reunir los argumentos del nuevo orden y solidificar una doctrina unificada. Reformar la facción dirigente de todo un país sin el uso de la fuerza requería un plan de inmensas proporciones. Se invitó a teólogos y miembros del clero de todo el país a participar en estas reuniones, que se habían realizado continuamente durante los últimos 5 años con una selección de asistentes en constante cambio. Actualmente, planearon completar los estándares de fe durante el invierno y presentarlos a la asamblea la primavera siguiente. Entonces, ¿por qué Yui había sido invitada a unirse a esta etapa final? No invitada, engañada y obligada a participar. Yui Leica no debería haber estado aquí. Originalmente había planeado irse en otoño y pasar un año en su país natal, Lukuta, una pequeña nación del este que el reino había conquistado. Había estado anhelando estar en un ambiente donde pudiera bajar la guardia, aunque sea un poco. Aquí, en el reino, esto era simplemente imposible, ya que ni siquiera podía caminar sin la capucha puesta. Aunque ya no tenía familia ni amigos en Lukuta, al menos la gente de allí compartía su color de piel. Sin embargo, aquí estaba ella,
atrapada en un pueblo apartado en los confines del reino. Fueron esas circunstancias las que mantuvieron a Yui desconcertada sobre por qué había sido invitada a estas reuniones. En primer lugar, solo la 13. Una revolución es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo la estructura de la misma. Las revoluciones pueden ser pacíficas, aunque en general implican violencia, al enfrentarse grupos conservadores con el anterior régimen y aquellos que aspiran al cambio, o incluso entre los que aspiran a un nuevo sistema, pudiendo haber así varias facciones enfrentadas. En la actualidad las revoluciones son consideradas los puntos de inflexión de la historia, de los que parten la mayoría de sistemas políticos y sociales actuales. Habían traído a este país porque pertenecía a la realeza de Lukuta. Lo que sí sabía sobre la teología y la doctrina marayista lo acababa de aprender en los 2 años que estuvo en la academia. Yo le había proporcionado una explicación plausible de por qué estaba participando, pero dudaba que ese fuera el factor decisivo. El teólogo de cabello largo tenía que estar escondiendo algo. Debo decir que tienes una opinión demasiado baja de ti misma, dijo Yo mientras se limpiaba la boca, después de haber terminado de comer. Lo que valoro de ti, Yui, es que ves las cosas desde una lente increíblemente objetiva. Eso no tiene nada que ver con mis habilidades. Yui negó con la cabeza. Cualquier no creyente podría examinar el marayismo objetivamente. Eso no es cierto en lo absoluto. Yo sonrió. Verás, la gente inevitablemente se suscribirá a diferentes religiones en áreas donde no se practica el marayismo. Me atrevería a decir que incluso tienen diferentes dioses. Tu patria, Lukuta, está en esa misma situación, ¿no? Sí, lo está. Con eso en mente, uno pensaría que personas con diferentes creencias intentarían denunciar al marayismo. Así como nosotros denunciamos las religiones de otras áreas. Supuse que estarías particularmente inclinada a pensar así. 14. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Yui bruscamente. Oh no, no quiero decir nada con eso. Yo se encogió de hombros. De todos modos, la negación, al igual que el acuerdo, es el punto de vista más alejado de la objetividad que uno podría tener. Pero no haces eso. 14. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Entonces permíteme denunciar el marayismo aquí y ahora. Tu Dios no existe, enunció claramente Yui. ¿Qué tal eso? Eso me ha despojado de valor. Bueno. Yo se puso de pie lentamente, se frotó las manos y se movió directamente frente a ella. ¿Puedo hacerte una pregunta?, inquirió, sus manos entrelazadas sobre su pecho. ¿Por qué crees que Dios no existe? No hay evidencia de que tu Dios exista, respondió ella de inmediato. Dios creó este mundo, la vida, y dio a luz a la humanidad. ¿El hecho de que existamos es prueba de la existencia de Dios? ¿Podrías hacer exactamente el mismo argumento para probar que el Dios de mi tierra es real?, respondió Yui rápidamente. ¿Cómo puede la misma evidencia conducir a dos conclusiones diferentes? No puede, lo que significa que no es admisible ninguna de las alternativas, precisamente. Yo asintió. Creo que proporcionan ese argumento en la academia, ¿no? Aunque puede que no sea lo más, lógico. Eso no es un contraargumento. No lo es, porque no necesito un contraargumento. Se encogió de hombros. Porque tu argumento original de que no hay pruebas es un contraargumento falso en sí mismo. ¿Qué quieres decir? Tú eres quien debe proporcionar evidencia, Yui, ¿lo entiendes? Eso es. Los ojos de Yui se abrieron completamente. Inmediatamente entendió lo que quería decir, pero el argumento vino de una dirección inesperada. Pero, esa no es una postura académica. No puedes exigir que primero demuestre que tu Dios no existe. ¿Hay alguna necesidad de dar una prueba de la existencia del Sol? Yo señaló el techo. ¿La luna? ¿Qué tal las estrellas? No creo que tenga que ir tan lejos como para decir que está claro que existen. Pero si alguien insistiera en que el Sol, de hecho, no existe, le exigirías que proporcione una prueba, ¿no es así, Yui? A eso me refiero cuando digo que tu argumento es falso. Extendió los brazos ligeramente y miró a Yui. Para nosotros, la existencia de Dios es obvia. No tenemos necesidad de proporcionar pruebas. Tu lógica es circular. 15, señaló Yui en un tono tranquilo. Decir, Dios existe porque Dios existe, no cambia nada. Desafortunadamente, lo mismo se aplica para ti. Simplemente estás insistiendo en que Dios no existe porque Dios no existe, ¿me equivoco? Yo sonrió. Yui miró hacia abajo, con la boca cerrada. Necesitaba un poco de tiempo para pensar. Al sentir que alguien se acercaba,
miró hacia arriba y vio que Seiyo se había acercado a ella. Yui, has reconocido que nuestros argumentos son perfectamente paralelos. Este silencio tuyo fueron unos segundos para que aceptaras eso. ¿Correcto? Supongo que podrías llamarlo aceptación. Sí, ella estuvo de acuerdo con una mueca. Debido a que cada uno tiene el mismo nivel de validez, no tiene sentido seguir discutiendo. Y eso es lo que te hace especial. Seiyo se acercó un paso más y colocó sus manos en los reposabrazos de su silla mientras la miraba a la cara. Su rostro, cubierto de sombras, se movió junto con sus palabras. La mayoría. 15. El razonamiento circular es un tipo de argumentación mediante la que se puede comprobar la validez de un silogismo inductivo, un razonamiento por el que se llega a una generalización a partir de casos particulares, pero también es un razonamiento mediante el cual se puede hacer más evidente lo cierto del silogismo demostrativo, en el que premisas y conclusiones son necesariamente verdaderas. De las personas son incapaces de eso. Incluso si lo entienden, no pueden aceptarlo. Es más común que la gente piense, sigo teniendo razón. Incluso yo, mientras digo estas cosas, creo que tengo razón, que Dios existe. Las emociones anteceden a la razón. Sin embargo, eres capaz de dejar de lado fácilmente tus propias opiniones y mirar desde una perspectiva más elevada. Tratas la afirmación de que Dios existe y la afirmación de que Dios no existe como iguales. ¿Hubo algo que desencadenó una perspectiva tan holística en ti? Nada me viene a la mente. Yui ladeó la cabeza. No podía recordar ningún evento obvio que lo hubiera desencadenado, solo descubrió el poco valor que tenían sus propios pensamientos en el tiempo que pasó en el reino. Los sesgos ocurren cuando tratas de forzar dos cosas juntas, cosas que no pueden entenderse entre sí. Era mejor tratarlos como cosas que permanecían una al lado de la otra. En cualquier caso, es esa capacidad tuya de verte incluso a ti misma objetivamente lo que me llevó a invitarte. Creo que verás la situación desde una perspectiva superior y verás que no eres mi prisionera, dijo Seiyo con satisfacción antes de tomar la lámpara y caminar hacia la puerta. Justo antes de pasar, se dio la vuelta y dijo, si quieres, deberías aceptar la invitación de Melai. Hay una variedad de opiniones entre nosotros los creyentes. Estoy seguro de que aprenderás algo. La puerta se cerró con un ruido sordo. La flama de la única lámpara que quedaba parpadeó ante Yui. Se sentó en completa quietud por un rato hasta que Noa la instó a irse. Entonces todas las lámparas de la habitación se apagaron por fin. Su habitación tenía una sola ventana, pero todo lo que podía ver fuera de ella esta noche era la nieve que caía ocultando el cielo. Yui estuvo perdida en sus pensamientos todo el tiempo hasta que se quedó dormida. Primero los pensamientos eran acerca de Dios, pero cuando se cansó de eso, pensó en formas en las que probaría la existencia del sol, la luna y las estrellas. Por último, se preguntó cuándo dormía Noa, ya que estaba haciendo guardia fuera de la habitación de Yui. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.